Estamos en nuestra audiencia preliminar en el Tribunal de la Tarde y vamos a conversar con la doctora Alexandra Iches. Ella es psiquiatra general y experta en psiquiatría forense. Vamos a tratar con ella los trastornos del sueño. Bienvenida, doctora, al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Así y la es. recibimos con un brindis, doctora Alexandra, del mejor café de los dominicanos, que es el Café Santo Domingo. Gracias, Carla, por este cafecito. Doctora, mire, calientito, Sí. Acabadito de Bien colar aquí. oportuno. Bueno, muy ¿Verdad? oportuno Siempre por el necesario, tema también. ¿verdad? Así Sí, por el tema. es. Bueno, Ah, bueno. y le llegue Antes ese de cafecito. hablar, Gracias. doctora, y hacer Salud, este a nuestra brindis, vamos a teleaudiencia. hacer el brindis Salud. con Café Santo Domingo Sabor, que empieza en el aroma. Antes de adentrarnos en el café y su relación con el tema, si es cierto Sí. o no, quisiera que empezáramos hablando qué es un trastorno del sueño, porque tal vez podemos catalogar con este nombre algo que no Cualquier necesariamente lo sea. Sí, lo primero que tenemos que aclarar es qué es el sueño, porque muchísimas veces empezamos a hablar de lo que no está bien sin definir bien qué es lo que es bien. Ok. Y es que el sueño está definido como una actividad fisiológica en donde precisamente tú tienes el deseo o el acto o la intención de dormir. Muchas alteraciones se dan dentro de ese proceso que es fisiológico y caen entonces dentro de lo que son los trastornos del sueño. Está dividido en lo que nosotros entendemos diferentes fases. ¿Por qué? Porque el acto y la intención de mantenerte dormido tiene lo que es un ritmo, es cíclico y aparece cada 24 horas, no importa que sea de noche o de día. Y hago esta aclaración porque regularmente entendemos que dormir solo debe de ocurrir en la noche, pero para aquellas personas que tienen actividades en donde por labores o X trastorno fisiológico le impide dormir durante las horas de la noche, lo hacen durante el día y son los que duermen rítmicamente, pero en el día. Ejemplo, los que trabajan en horarios nocturnos. Son personas que se acostumbran a no dormir de noche y de día lo hacen rítmicamente. Todos los días a las 8 de la mañana yo me duermo. Cumplen un periodo, entonces ya eso es catalogado su ritmo de sueño. El ciclo circadiano es lo que aparece de noche. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos esto. Pero cuando eso no se da, ahí es que empiezan los trastornos. Y hay diferentes tipos. Hay trastornos que van desde tu poder conciliar el sueño, mantenerlo o despertar es muy precoz. Hay otros que tienen que ver con un sueño excesivo y hay otros que tienen que ver con todo lo que en la mayoría de los campos y zonas rurales empiezan a decir, como sonambulismo, pesadillas, terrores nocturnos, y cuando tú vienes a ver te confunden una cosa con otra. Y si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿soñar es normal? ¿Qué me dirían? Sí. Yo diría Podríamos que decir sí. Yo sueño todos es una los días. constante. Sin embargo, el soñar es un trastorno del sueño. Lo normal Ok. es que tú no sueñes, Porque porque eso significa que tú no estás en una etapa profunda de los Ok. dos renglones, que es el sueño no REM y el REM. Sí. Si tú sueñas, tú tienes una actividad neuronal en donde no estás descansando y de hecho le sirve como referencia porque a veces cuando tú pasas la noche entera soñando, tú dices, óyeme, yo amanecí molido, no descansé, pasé la noche completa soñando disparates regularmente porque no hace un hilo de ideas. Y para otras personas el soñar ya entra dentro del contexto filosófico, empiezan con que yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño y de hecho, dentro de lo que son las expectativas, los sueños son catalogados como las ilusiones, Claro. tus metas. Pero el soñar y el dormir va de la mano. El sueño es, el dormir es la concretación del sueño y viene dado porque tú si tienes mucha dificultad para empezar a dormir, tú tienes un tipo de insomnio. El insomnio, casi el 50% de nuestra población tiene algún tipo. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? Si hacemos preguntas tan básicas como, usted dura mucho tiempo después que se va a la cama antes de empezar a dormir. Y esto ocurre, ya es un insomnio cuando tarda más de media hora. Si tú te vas a la cama y tú das vuelta. media hora. Media hora tú tienes, y a eso se le llama un insomnio inicial, porque es al inicio del sueño. Si te ocurre que
pasas la noche, despierta, duerme, esos sueños interrumpidos, es que tú tienes dificultad para mantener el sueño y es un tipo de insomnio, se llama un insomnio intermitente. Y si te duermes con facilidad, pero abres los ojos a las 3 de la mañana y más nunca vuelves a dormir, es un insomnio terminal o de despertares precoces. Todos son trastornos que de verdad afectan lo que es la fisiología normal del funcionamiento del cuerpo, porque el acto de dormir es el momento en donde el cuerpo, de una manera fisiológica, cambia todo, se renueva. Entonces, si no lo hace de una manera adecuada, pues entonces esto ocurre. Y cuando la persona cae rendida totalmente, que hasta despierta desubicado, ¿qué día es hoy? ¿Qué hora es? Sí. O sea, que no recuerda prácticamente nada, ni sintió. Dentro de ese mismo ciclo hay dos eventos que son considerados fisiológicos, que no son alterados, pero a veces la mayoría de las personas lo refieren como anormales, que son un tipo de alucinaciones que ocurren antes de tú caer en ese sueño profundo y recién te despiertas, que tú no te ubicas. Cuando tú estás cayendo, hay alucinaciones hipnopónticas e hipnagógicas y son normales, son fisiológicas. Sí. Y muchas veces tiende a confundir mucho al individuo porque dice, pero es que yo no sé si yo estaba despierto o estaba durmiendo. Y empieza esa confusión. Es mejor como ni siquiera detenerte en eso porque eso le ocurre a mucha gente. Un ejemplo, la narcolepsia, que es un trastorno del sueño, pero es por un sueño excesivo. La narcolepsia es cuando esa persona se duerme en todos lados, en lugares inadecuados, en actividades laborales, no discrimina. Pero antes de nosotros hacer un diagnóstico puro de que es un trastorno del sueño, tenemos que ver si de verdad no tiene una disfunción orgánica que cause esto. Y cuando está, por ejemplo, un sueño, pero al mismo tiempo da muchas vueltas en la cama, da famosas patadas, o dice incoherencia, entonces tú estabas hablando anoche porquería, que tú, es verdad. No sé. Sí, y muchos, bueno, el sonambulismo es uno que aparte de decir todas esas porquerías y muchas cosas, tiende a pararse y a hacer hasta un acto motor de caminar, ir a la cocina, comer, sin estar en vigilia. O sea, hay una desconexión entre el estado de vigilia, que es tú estar pleno, atento, y el subconsciente. Entonces, es como si tú te pararas, tú tienes un blackout, o sea, tú no estás consciente, tú te paras, tú vas a la cocina, tú comes, tú vuelves a la cama y al otro día tú no te acuerdas de eso. ¿Cómo va a ser? Sí, eso ocurre. Y bueno, yo me imagino que la mayoría de las esposas viven deseando de que los esposos sufran de eso para que hable mucho, a ver qué cosa uno le saca, ¿verdad que sí? Mire, se sacan muchas cosas, doctora. ¿Qué usted recomienda para esas personas que tienen el trastorno del sueño? ¿Que deben de acostarse más temprano de lo habitual o que deben de hacer algún rito antes buscando el sueño? Hay gente que se ponen a leer, se ponen a ver televisión. ¿Qué usted les recomienda? O las posiciones, dormir exacto, la arriba, posición más de lado. Existen una serie de herramientas y de recomendaciones terapéuticas que nosotros les damos. Lo primero es, de verdad, en el curso, ver si es un trastorno del sueño, porque me hicieron una preguntita y me parece interesante sacarla ahora, y es precisamente de cuáles cosas te quitan el sueño. Y ahí viene dado de que dependiendo de cuánto te dure ese patrón de no dormir y de tener esas alteraciones a la hora del dormir, podemos decir si es un insomnio o no, si es un trastorno. Si es menos de 3 semanas, es un insomnio precoz. Y si es más de 3 semanas, es un insomnio tardío. O sea que como quiera es un insomnio, ya sea cual sea el motivo, una preocupación, un estrés, problemas económicos, no tengo trabajo. Sin embargo, hacemos lo que se llama la terapéutica de higiene de sueño, que son una serie de herramientas y actividades que ya sabiendo que tú tienes un trastorno del sueño, fuera del tema fármaco, te recomendamos. Un ejemplo, en las habitaciones no se recomiendan tener luces blancas, sino luces amarillas, tenues, porque yo no mencioné la parte neurobiológica ni de neurotransmisores, pero hay un efecto directamente proporcional entre la luz y que precisamente tu cerebro codifique de que ya tiene que empezar a dormir. Por eso, cuando nosotros nos vamos a otros países, ejemplo, el continente europeo, en donde aquí tenemos usos horarios totalmente diferentes, si llegamos allá de día, indistintamente, aquí también hemos cogido el vuelo de día, seguimos. Y por eso hay 36 horas activas cuando tú cambias de continente. No te da sueño. Sugerimos que el paciente o la persona duerma con ropa cómoda, que su cama esté cómodamente.
que no tener tantos aparatos electrónicos, el tema de los aparatos ahora mismo que tienen esos bombillitos intermitentes que actúan de una manera muy directa en lo que es el ojo y de ahí, obvio, al nervio óptico y a la parte posterior, que al locus coeruleus. Entonces, venimos recomendando esto. El leer, aunque se vuelve un hábito para algunas personas como el único momento en donde estoy un poco tranquilo y quizás quiero leer esto, no es lo más aconsejable. No mandamos a que haga una actividad porque eso te distrae. Sacar los celulares, por favor, de la habitación es otra recomendación. Y hay algunas personas que son susceptibles a algunas bebidas como el café, la Coca-Cola, los dulces, las cosas frías. Yo no recomiendo realmente que si usted tiene un trastorno del sueño, después de las 9 de la noche, consuma bebidas frías, porque las bebidas frías son irritantes. Sí. Es cierto, doctor, el chocolate también. El chocolate, sí, el chocolate también da insomnio. Claro. Bueno, a algunas personas le da insomnio, en su mayoría, pero hay otros que no. Porque supuestamente le activa el cerebro el chocolate. Es que realmente activa el cerebro. El chocolate es rico en algo que le llaman flavonoides y tiene la característica que hace segregar de manera rápida mucha serotonina. Por eso es que es tan placentero comer chocolate. Entonces, se supone que en la noche la serotonina no es que tiene que estar arriba. Claro. ¿Por qué? Porque te hace sentir con mucho ánimo y tú quieres hacer muchas cosas. Doctora, perdón, Susi, doctora, mire, en el aspecto de la habitación, por ejemplo, yo he visto reportajes y estudios que, por ejemplo, en una habitación no deben de tener las sábanas colores muy vivos, sino sábanas blancas, colores suaves. Inclusive, ¿es cierto eso? Sí, sí, inclusive las paredes deben de tener unos colores acordes, regularmente pasteles, que sean monocromáticos. ¿Por qué? Porque de esa misma manera influye, lo visual influye en la tranquilidad que te puedas traducir el espacio. Y la sábana que no sean de flores, que no sean de rayas, eso tú lo pones de día, pero la tienes que quitar. Y otra de las cosas y de la sugerencia es que precisamente si tú tomas alguna medicación para esto, hazlo cuando ya tú tienes todas estas herramientas, un baño antes de dormir con agua tibia. Verdad, siempre sí, ayuda bastante. No consumir, vuelvo y repito, cosas frías y no entretenerte con nada, incluyendo los libros. Si tú vas a leer algo, preferiblemente te quedas en el estar, te quedas en la sala y luego te vas a la habitación. Esas personas, doctora, que no pueden despertar, que les da cierto trabajo, que sienten que están conscientes, que quieren abrir los ojos y pero no pueden. ¿Cómo se llama eso? Eso es un postergamiento de la fase REM del sueño y esa hipersomnia es como la negación del cerebro, no del individuo, de pasar del sueño a la vigilia. Nosotros pasamos muy fácil al revés, de la vigilia al sueño, cuando tú caes rendido. La vigilia es el estado de estar alerta. Es muy fácil cuando tú estás cansado de estar despierto y cuando alguien se da la vuelta ya tú estás rendido. Pero cuando el agotamiento físico también está muy alto, fíjate que da mucha dificultad de que el individuo se levante, se despierte, perdón. Y tiende a ocurrir en que en esos momentos es que escucha cosas porque todavía no está en vigilia total y al otro día empieza la confusión o más tarde, después de algunas horas, pero yo lo oí, o fue que yo lo hice, o fue que pasó. Pero eso es parte de, ¿qué les recomendamos? Cuando ponemos las alarmas, no ponerla cada 5 minutos, porque yo tengo pacientes que tienen muy mal hábito de decir, doctora, yo me tengo que empezar a alistar a las 6, pero desde las 5 de la mañana la ponen a las 5, a las 5 y 5, a las 5 y 10, a las 5, pero estás en la cama y cada 5 minutos suena la alarma. Lo ideal es, si tú tienes alguna dificultad con el sueño, es precisamente, pusiste la alarma, sonó, te levantas, aunque te estés cayendo, te vas, te paras, te vas al baño, te lavas la cara y te quedas unos minutitos ahí y entonces te vas a incorporar. Cantidad de horas diarias recomendables para descansar y todos estos métodos que las personas utilizan para dormir. Por ejemplo, hay unos audios en YouTube que parecen como tormentas, hay pianos, canciones suaves para supuestamente relajar a la persona y que pueda conciliar el sueño. Sí, lo ideal, obvio, sería si ya tienes el trastorno del sueño, pero antes responderte la pregunta de cuántas horas debemos de dormir. Sí. Eso depende de mucho porque Napoleón dormía 3 y conquistó media Europa. Entonces, depende de la fisiología de cada persona, pero lo que se entiende que naturalmente debe de dormir depende de la fase en la que esté. Un niño regularmente duerme entre 16 y 20 horas, un recién nacido.
ya los niños empiezan a dormir menos, pero un adulto tiene que dormir entre 6 y 9 horas. Siempre ponemos como promedio 7, 8, pero que sean horas de calidad de sueño, no hablamos de cantidad. En los ancianos, esas horas se ponen un poquito más cortas y por eso es que la mayoría de nuestros mayores dicen que mientras más años nos va teniendo, y lo refieren de otra forma muy jocosa, mientras más viejo uno se va poniendo, menos uno duerme. Realmente es así, es así. El utilizar herramientas como algunos sonidos que resultan relajantes es muy útil, siempre y cuando tú no le tengas miedo a ese sonido. Porque si hay alguien que le tiene fobia a las tormentas y pone una musiquita de tormenta, es obvio que no se va a dormir. Claro. Y en el caso de las máscaras, finalmente por mi parte. Ayudan por la desconexión que te dije de la luz. Y son muy, muy fiables, son muy buenas. De hecho, pongo mucho el ejemplo cuando tú vas en un autobús o cuando tú vas en un avión que te quieres desconectar. Tú dices de una manera muy normal, bueno, yo no duermo en un autobús, pero si tú te pones una máscara, sí vas a dormir, aunque tú no quieras, porque después que pasa un tiempo de la desconexión del nervio óptico con la luz, tú entras en una fase no REM. Doctora, ya nos tenemos que ir, pero ¿dónde pueden comunicarse con usted? Muchísimas gracias. Estoy en la Clínica Gómez Patiño y en la Torre de Profesional Corazones Unidos y mi teléfono es el 809-856-5204. Excelente, gracias, agradecerle doctor, excelente, a la doctora Alexandra Iches. Yo voy a dormir mejor ahora, después de sus recomendaciones. Así. Toda la familia del Tribunal de la Tarde. Seguro que sí. Interesante. Vamos entonces a la pausa luego de haber compartido sobre los trastornos del sueño con la doctora. Y cuando regresemos, no se mueva de ahí porque vamos a estar conversando con Cristian Rojas en el Tribunal Deportivo.